verso número 8. La iglesia del Señor, y el Señor constituyó pastores, ancianos, maestros para edificación de la iglesia. Entonces, para podernos edificar en esta congregación, hacemos las predicaciones expositivas, capítulo por capítulo, verso por verso y libro por libro, para poder edificarnos. Así es que estamos estudiando esta carta a los Efesios por el apóstol Pablo, y Dios hablando a través de él, dando instrucciones. Y dice el verso número 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo pregona una humildad, y no hipócrita aquí, sino una humildad sincera, porque él recordaba, hermanos, que había perseguido al Señor. ¿Y cómo lo había perseguido? Persiguiendo la iglesia. Y aprendemos allí que hay una identificación, que Cristo es la iglesia. Es decir, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces, cuando Pablo perseguía la iglesia, estaba persiguiendo a Cristo. Y entonces él se sentía avergonzado. Ahora que le había sido revelado esto, él se sentía avergonzado. Pero no solo por el hecho de haber perseguido la iglesia, sino porque Pablo tenía el concepto claro de la desgracia, de la corrupción que como hombres nosotros tenemos. Les da vergüenza nuestra conducta, aún siendo ya creyentes. Da vergüenza las conductas espantosas que cometemos cuando somos dominados por la naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo le empieza a decir a la iglesia: yo soy el último. Y una vez él expresó que él era el primero de los pecadores. Pablo se había ubicado en el lugar donde correspondía. Y no así, hoy en día muchos dentro de las congregaciones que se creen santos, que se creen que no pecan, que se creen que viven una vida de santidad. Y no es que no estemos llamados a eso, pero no nos podemos engañar que en este cuerpo alguien podrá vivir sin pecar. Hay cosas difíciles de entender. Pero Pablo le está diciendo a los efesios: yo que soy el más pequeño, pero al mismo tiempo dice de los santos. Santos en el sentido posicional de que una vez que hemos creído en el Mesías, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y pasados a ser parte de la familia de Dios, inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Si no fueran perdonados todos nuestros pecados, no pudiéramos estar en el libro de la vida ni en la familia de Dios. Pero por el sacrificio del Mesías en la cruz, nosotros, cuando ponemos fe en ese sacrificio, somos puestos automáticamente por el poder del Espíritu Santo y somos sellados y somos puestos en ese lugar. No por ser inocentes, sino por la fe puesta en la obra del Mesías en la cruz. Pero a mí me es difícil entender, hermano, ¿cómo es que al mismo tiempo soy santo y soy corrupto? No es al mismo tiempo. El Señor ha comenzado una buena obra en nosotros. Pablo lo entendía. Y por eso dice la palabra santo. En la acepción de esta palabra, apartado para Dios. La eclesía, la asamblea ha sido apartada para Dios. Si eres apartado para Dios. En la eclesía pueden haber personas, hijos del diablo, claro que sí. Claro que sí. Detrás de un púlpito puede estar el hijo del diablo, sí, un falso maestro predicando un falso evangelio, claro que sí. Pero es nuestra responsabilidad pedirle al Espíritu Santo para trazar bien la palabra, y es ahí donde nos edificamos. Y es por eso que los hermanos no deben de dejar de congregarse, porque es aquí donde se edifican para no ser engañados.
Parece que aunque tengas 10, 20 años, 30 años, el maligno puede tentar tu mente y dudar de lo que has creído. Siempre estamos expuestos a eso. Entonces él se ubica y dice, el más pequeño de los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar, es decir, el Señor me atribuyó a mí esta responsabilidad, este ministerio, este oficio de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Un pueblo que no había sido tomado en cuenta, ahora es tomado en cuenta por gracia. Desde antes de la fundación del mundo, no es un accidente que la iglesia exista. Pablo ha estado mencionando anteriormente que hay un misterio inescrutable, es decir, no comprensible, no entendible, en cómo Dios había preparado. No es automáticamente por el rechazo de los judíos a él que aparece en la iglesia. Ya estaba planeada desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por esto. En su inmenso amor, en su misericordia, él lo había planteado. No es un accidente. La iglesia no es un accidente, porque se encuentra en las profecías desde antes que existiera ella misma. Y tenía un apóstol, tenía un enviado para esto, y dice Pablo, soy yo que he sido escogido para anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías. La palabra inescrutable quiere decir incomprensible, no entendible para nosotros. Por nuestra cultura nosotros no entendemos muchas cosas, ni siquiera el amor de Dios. Pero Pablo dice, yo no logro entender estas inescrutables riquezas, porque con mi mente finita no puedo. Al inicio Pablo dijo que tenemos todas las bendiciones espirituales. Tú no tienes ni idea de las bendiciones espirituales. No tienes. No sé, si hiciéramos un examen y me preguntaran, dime un par de bendiciones espirituales que tú tienes. Solo decimos, sí. Yo ya soy bendecido con todas las bendiciones espirituales. ¿Pero qué es eso? En los lugares celestiales, ni idea de los lugares celestiales tengo. Pero Dios los preparó y es por eso que nos edificamos aquí. Pablo está mencionando una dimensión desconocida para nosotros en los lugares celestiales, en el mundo espiritual, donde están los demonios, donde están los ángeles y donde la iglesia corporativamente e individualmente tiene todas las bendiciones para defenderse, para luchar en este ambiente espiritual. Nosotros somos atacados en nuestra mente y en nuestro espíritu, y por eso dice Pablo, ustedes tienen las herramientas porque han sido provistos de todas las bendiciones espirituales. Algunos por eso tienen objeción cuando saludamos, bendición hermano. Y quizás sea más propio decir gracia y paz, porque ya tienes esas bendiciones. Pablo acaba de declararlo, que dice que tenemos todas las bendiciones espirituales. No tenemos que pedir, ya las tienes tú. Ahora, si no te has enterado, este es uno de los problemas. Puedes tener una riqueza y no te has enterado que tienes esa riqueza. Entonces Pablo dice a los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas, es decir, incomprensible, dice Pablo, riquezas que Dios da en Cristo. Es un énfasis que tenemos aquí también. Estas bendiciones no es que yo me las gano, estas bendiciones no es que yo puedo trabajar por ellas, porque alguna gente cree que va a ganar bendiciones por esto. No han sido edificados, han sido enseñados por maestros falsos, detrás de los púlpitos o detrás de un lugar santísimo, no sé cómo se llama, donde predican los sacerdotes. Estas riquezas
nos han sido adjudicadas a nosotros en Cristo. Algunos creen que hacen méritos, ayunos, oraciones. Yo, hermanos, hasta callo tengo en las rodillas de tanto doblar, y se ponen a echarse flores ellos. Viera cómo ayuda a los pobres, y nada de lo que tú hagas podría agregar un ápice a la salvación o una bendición para ti. Te doy una mala noticia. Todas las buenas obras que un creyente hace, las hace por el poder del Espíritu Santo. Por eso Él dice que las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No son iniciativa mía. Todo lo bueno que de este putrefacto cuerpo mío puede salir hacia afuera, solamente estoy llevando el fruto del Espíritu Santo. Así es que la honra y la gloria y el poder es para Dios, no para mí. Recuerdo una vez a un niño que le di $5, no sé ni por qué. Ahora entiendo que es por el Espíritu Santo. Estábamos en un restaurante con la familia y él estaba topando la mejilla así, viendo televisión. Y no sé, yo soy un poco duro, pero me conmovió. Cuando salí le di $5 y me quedaba viendo él así extrañado y no lo quería agarrar. Cuando se los di, le digo yo, y quedó más extrañado, Dios te los manda. No, gracias a Dios, dale, no a mí. Dios te los manda. La gente se queda sorprendida cuando tú haces una bondad. Pero esa bondad no nace de nosotros. ¿Nace de quién? De Dios en ti, para las demás personas. Si no te nace nada, no tienes nada. Si estás lleno del Espíritu Santo, de ti correrán ríos de agua viva. Y como hijo de Dios, es natural para ti hacer buenas obras, ser bueno con los demás. Es natural para ti. Así como un árbol de coco echa cocos, es natural, porque es esa naturaleza. Entonces la naturaleza del creyente es hacer buenas obras, no para ser salvo, sino porque es salvo. Amén. Porque es salvo. Así es que cada vez que te nace eso, es porque está actuando el Espíritu Santo en ti. Entonces dice, inescrutable que en una bestia como yo, Dios pueda producir buenas obras. Solo naciendo de nuevo, solo siendo una nueva criatura, podríamos hacer eso. Y esto es el resultado de haber alcanzado salvación. No, hermano, pero yo a ese no le miro a Dios por ningún lado, es una bestia. Bueno, no lo sé. ¿En la iglesia solo hay salvos? No. A la iglesia puede entrar cualquiera. Entonces la gente se confunde porque cree que solo porque entran a la iglesia, porque no comprenden, en su ignorancia, creen que todos los que entran a la iglesia son hijos de Dios. Pueden llegar a ser hijos de Dios porque en sus inescrutables riquezas el Señor quiere alcanzar a todos. Verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dice Pablo, y de aclarar a todos. Entonces Pablo no solo le he revelado el misterio del evangelio que los ángeles quisieron entender y no pudieron. Los profetas hicieron profecías acerca de la iglesia, pero no las comprendieron, porque no les era revelado a ellos. Me agrada cuando veo que Dios ha tenido tanto amor para con nosotros, que revela cosas que no le reveló ni a los ángeles. Y Dios, a estos miserables, a esta escoria, a lo vil del mundo, Él le dio sabiduría y le declara los misterios. Y Pablo se queda sorprendido de eso. Y dice él en el verso 9,
y de aclarar a todos, ya no solo al pueblo de Israel, sino que a los gentiles. El ministerio le he revelado, pero le he revelado y también le corresponde predicar este evangelio a todos. O sea, la expansión de la revelación del evangelio era el oficio de Pablo también. Así que Pablo primero le he revelado, y después de ser revelado no le he revelado para quedar guardado, sino que le he revelado para poderlo promulgar, para poderlo divulgar, para poderlo predicar a toda criatura. Ese era el propósito. Entonces, un misterio revelado para todos, dice Pablo, y aclarar a todos cuál es la dispensación de la gracia, del misterio escondido. Ahora les he revelado a ustedes este misterio que estaba allá. Los judíos no entendían esto. Como unos viles pecadores, una escoria, ahora iban a alabar a Dios junto con ellos. Los judíos no podían entender que estos huérfanos, porque cuando decimos Padre Nuestro, era el Padre de los judíos, era para los judíos. La gente sigue rezando el Padre Nuestro, pero cuando los judíos le dijeron que ellos no orar Padre Nuestro, ¿de quién? De los judíos. Pero ahora Pablo revela el misterio y dice, ¿saben qué? De los dos pueblos hace uno. Y este es el misterio que está mencionando él aquí, en el verso 9. Y dice, sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Ni Miguel, ni ninguno de los ángeles de sus legiones tenía conocimiento de este misterio. Lo tenía guardado Dios. Hay cosas que solo lo tiene guardado Dios. Una vez al Mesías le preguntaron, ¿y cuándo serán estas cosas? El tiempo nadie lo sabe, ni yo. O sea, el Padre tiene cosas. Hay un mundo, alguna gente piensa de que solo existe este mundo. Hay un mundo fuera de aquí, en donde Dios está con legiones de ángeles y hay tratos y hay ministerios que nosotros no podemos entender. La parte final del verso 9 dice que creó todas las cosas. Ahora la iglesia, primero es Cristo que da a conocer al Padre. Y de lo que del Padre podemos conocer es lo que pudimos ver en el Mesías cuando anduvo en la tierra. Él le reveló su carácter, reveló su amor. Reveló la santidad de Dios que el hombre podía ver. Pero ahora Cristo debe ser revelado en la iglesia y la iglesia debe de testificar, de atestar. La iglesia debe de ser la que revele el carácter de Dios. Ahora es la misión de la iglesia hacer eso. Que creó Dios todas las cosas. El poder, la plenitud es declarada. Y ahora la iglesia declara que Dios ha creado todas las cosas. La naturaleza reflejaba a Dios, ahora la iglesia refleja a Dios. ¿Estamos reflejando a Dios, hermanos? La iglesia tiene esa misión. No existe por existir, sino que revela. Y ahora el poder de Dios, que crea todas las cosas. El poder de Dios es revelado a través de la iglesia. La iglesia tiene poder por haber sido sellada y llena del Espíritu Santo. Y dice, y recibiréis poder. Es increíble para nosotros ver cómo se va develando todo este misterio. Y es incomprensible, por eso hay personas que dicen, no, yo no creo que sea así. No, no puede ser, no lo entienden. Porque no entienden el amor de Dios. Y Pablo por eso dice, es inescrutable, es incomprensible. Ahora, que Él creó todas las cosas por su palabra.
nosotros cimentamos y edificamos en la iglesia estos conocimientos. Nuestros jóvenes cuando van a la universidad o a la escuela empiezan a ver teorías de la creación y tienen una cosmovisión diferente de cómo existimos. Pero en la iglesia tenemos claro que Dios creó todas las cosas, amén. Por el poder de su palabra, Dios dijo, hágase y se hizo, amén. Debo de ser consistente con mi fe. Entonces Pablo había entendido este gran ministerio que él tenía. Verso 10. Para que la multiforme o para que la plenitud de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio. ¿Quién debe dar a conocer la multiforme, la plenitud de la sabiduría de Dios? ¿Quién la debe dar a conocer, hermano? La iglesia. Según el verso 10, la iglesia. Y es aquí donde me siento avergonzado, es aquí donde me siento humillado, es aquí donde me siento defraudado. Pero digo yo, la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo, Él la compró con sangre. Y Dios cuida la iglesia, Dios protege la iglesia, Dios exhorta a la iglesia, y la iglesia está formada por los santos que han sido salvos verdaderamente, amén. Y no por los que no. Cada vez que viene un conflicto o una cosa, Dios sana a la iglesia y salen de la iglesia los que no eran de la iglesia. La gente que solo era espuma, que estaba pero engañando. Pero el remanente fiel, al igual que el pueblo de Israel, estará siempre firme. Amén. Siempre firme. Entonces el verso 10, ese para, es el motivo. Hay un motivo. Dios creó todas las cosas, dice, para que la multiforme sabiduría, o que la plenitud de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es decir, que la iglesia como obra maestra de Dios da ejemplo, revela el misterio a los santos, a los demonios. Les he revelado a través de la iglesia. En el plan infinito de Dios, los ángeles quisieron indagar y los profetas también, y no entendieron este inescrutable misterio, pero ahora que he revelado, y esto me hace sentir, no sé a ti, pero ve, si lees bien el verso 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los, que dicen, principados y potestades en los lugares que, es decir, hermano, no sé si esto te emocione, pero es decir que los ángeles y los demonios están viendo el mundo y viendo la película, cómo se desarrolla el mundo y el ministerio de Dios, que en un tiempo fue misterio revelado y actuando en la tierra para alcanzar al hombre. Ahora se quedan estupefactos. Los ángeles empiezan a entender a través de qué, a través de la iglesia, caminando, revelándole a ellos lo que Dios había planeado. ¡Wow! Qué importancia le dio Dios al hombre y a la iglesia como obra maestra suya. Qué importante eres tú como parte corporativa de la iglesia, de la congregación. No vienes por venir, eres parte de algo. Eres parte de la construcción. Y ahora los demonios, las potestades y los ángeles observan. Esto implica, hermano, que Dios nos ministra a través de los ángeles. Y los demonios están pendientes también de lo que sucede en la iglesia. Hay una batalla librada en los lugares celestiales. Y por eso es que todas las bendiciones espirituales fueron dadas a la iglesia para esa batalla en los lugares celestiales. Hay una guerra espiritual que tenemos dentro de la congregación misma.
hermanos que se acaban unos a los otros, hermanos que se ofenden unos a los otros, hermanos que dividen la iglesia, hermanos, y se les dice hermanos y no sabemos si son hermanos del diablo, pero que dentro de la congregación están actuando estas potestades y hay algunos escuchando a estas potestades. Y la bendición que le fue dada a la iglesia no es de gusto en los lugares celestiales, porque en los lugares espirituales es donde tenemos la batalla. La batalla la tenemos no física. No me golpeo con nadie, no lucho con nadie. Es por dentro que me estoy terminando, es por dentro que me estoy acabando. Es en mi mente que siento el conflicto, es esta angustia, estos rencores, esta envidia que me están matando. Y esto es espiritual. Y una batalla en estos lugares celestiales que dicen. Es en el mundo espiritual, es en el aire, es allí donde se libera la batalla. Y por eso es que dice, ustedes tienen todas las bendiciones. Y ¿saben qué? Ahora ustedes van a ser ejemplo para que los ángeles y los potestades vean el plan de Dios revelado en ustedes. Amén. Amén. Algunos veneran a los ángeles. Hay iglesias que veneran a los ángeles. Y los ángeles, voy a decirlo de esta manera, tienen envidia del hombre. Porque los ángeles que pecaron no van a recibir redención. Pero el hombre, por muy miserable y desgraciado que sea, puede tener perdón en el Señor. Amén. Y este es el misterio. Y esto es que los ángeles, ¿y por qué a ellos los perdonan y a los otros no los perdonan? Ellos están viendo el plan de Dios. Lamentablemente, esta revelación es para condenación para los ángeles que pecaron y no tienen redención. Y ahora decir, este era mi plan. Pero es tarde para ustedes. Y glorioso para los ángeles obedientes al Señor y decir, bendita la iglesia. Ahora entendemos por qué la ministramos, porque hay ángeles ministrando y defendiendo a los creyentes. Amén. Hay ángeles. Entonces los ángeles ven al hombre, ¿por qué los tienes en esa consideración? Y esto es lo inescrutable. Y los hombres veneran a los ángeles. Y los ángeles tienen envidia de nosotros, de ver el amor de Dios para con nosotros. Y nosotros lo vemos como nada. Pero este amor es precioso. Si tú lees bien ese verso 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, la eclesía, la asamblea, esta congregación de la que tú eres parte. No eres cualquier persona, eres parte de la construcción, eres parte del cuerpo de Cristo, para que por medio de la iglesia a los principados y potestades que están ¿a dónde? En los lugares que, o sea, en un mundo espiritual, hermano. Entonces hay un mundo espiritual pendiente de nosotros. Hay un mundo espiritual pendiente de nosotros, pendiente de la actuación de la congregación. Solo me imagino el cuadro del libro de Job. No sé cuántos han leído el libro de Job, en donde el diablo, que no tiene el poder de Dios, llega junto con los demás juzgando la actuación de un hombre. Pero era en los lugares celestiales, no era en la tierra, era en los lugares celestiales. Y llega diciendo, entonces me imagino a los ángeles, ¿y por qué perdonas a la iglesia? ¿Y por qué les da bendiciones a la iglesia? Igual. Y hay una conversación de Dios con este individuo. Es que ese se porta bien contigo por esto y esto. Entonces me imagino que los ángeles condenados han de decir, bueno, ¿y por qué a ellos los perdonas y por qué a nosotros no? Porque a ellos les das un inmenso amor y a nosotros no. El verso desnuda y declara la voluntad de Dios. Así que los ángeles caídos no tendrán perdón, pero la revelación del ministerio es que todos los hombres pueden tener perdón en Cristo Jesús. Amén. Todos pueden, todos los pecados pueden ser perdonados, pero a los ángeles no les será perdonado. Y los ángeles santos se regocijan en la iglesia, se regocijan en el plan de Dios revelado para poder alcanzar al hombre. Nosotros no tenemos ni idea, y por eso se llama inescrutable, de ese mundo espiritual
de esos lugares celestiales donde hay todo un mundo como este, pero espiritual, en donde están actuando todas estas cosas. Y Dios dice, la iglesia es la protagonista, es la que le va a revelar a los ángeles y a todos estos que viven en las potestades y en el mundo espiritual mi plan. Imagínense el lugar que tiene la iglesia para Dios. Se queda uno estupefacto, no sé tú, hermano, pero se queda maravillado de cómo Dios nos ve a nosotros, perdonándonos todos nuestros pecados. Verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno. ¿Cuál era este propósito eterno de la iglesia? El propósito eterno de la iglesia es glorificar a Dios, hermano. Aleluya. El propósito eterno de la iglesia es glorificar a Dios. Por eso, hermano, cuando tú vienes acá y cantamos, cantar es glorificar a Dios, hermano. Yo trato de cantar con toda mi garganta y creo que lo notan. Voy a predicar después, media hora, 45 minutos a todo volumen. Pero me entristezco cuando algunos así se glorifica al Señor. Dice que los ángeles gritan, gloria a Dios, aleluya, santo, 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 y no dejan de gritar en el cielo, y los cuatro seres vivientes adorando al Señor. ¿Cree usted que tiene ganas de adorar, hermano? Ay, qué bonito me adora mi hijo. Ay, qué chulo. ¿Qué es lo que decir? Hace poco andábamos con mi esposa de San Salvador, por esto de las consultas. Y fuimos a Simán a comprar algo. Y mi tarjeta de Simán andaba toda estropeada. Me dijeron, vaya atención al cliente que le arregla. Y voy atención al cliente para que me arreglen la tarjeta. Y le digo, buenos días. Le digo a una señorita que tiene, buenos días, quisiera ver si puedo arreglar la tarjeta. Y yo le miraba los ojitos. Me le quedo viendo. Disculpe, no le escucho. Mire, le digo, usted tiene la mascarilla y hablando suave, hábleme correctamente, por favor. Y ya me habló correctamente. Ya me lo voy a entender. Ahora me imagino yo, hermano, cuando usted está glorificando a Dios, estás cantando algo. Me estás cantando algo. Aquí tienes mi humildito en la caja. ¡Fulana! ¡Ven para acá! ¡Sustrae! Bueno, hermano, aquí es donde se grita para adorar al Señor. ¿Cuántos vienen con gozo y alegría para adorar al Señor, hermano? Si Dios me ha dado, dice un corito, no lo entiendo. Si tengo pies, pues con los pies. Si tengo con las manos. Si tengo voz, con la voz. Y si no tengo voz, pues y si no es porque ya me fui con Él, dice un coro, hermano. Si usted tiene voz, alábele al Señor, hermano. Y si no, alábele con las manos, si no con los pies, que hacemos. Como cuando hay una cumbia empieza usted, hermano, bien tallado ahí. Pero cuando viene a alabar al Señor, que Satanás no lo gane. Gloria a Dios, venga con el ánimo de adorarle, de glorificarle, porque la iglesia se hizo con el propósito de dar glorias a Dios. Y esta es una forma de dar gloria a Dios, no es la única. También glorificamos a Dios a través de nuestras ofrendas, también a través de nuestra conducta, también a través de nuestra predicación, pero la iglesia, si usted lee el verso número 11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ese propósito eterno es glorificar a Dios. Y esto también, hermanos, incluye el despliegue de la sabiduría que los ángeles van a ver en nosotros, quienes a su vez honran con alabanza todavía más sublime a Dios. El propósito de los ángeles también es honrar a Dios. Pero entonces nosotros en la iglesia también desplegamos esa honra a Dios con sabiduría.
Dios nos ha dado la sabiduría celestial. Los creyentes debemos de ser sabios. Y no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Hermano, cuando vengamos a la congregación, venga con alegría, con gozo. No se deje quitar ese gozo por nadie. No se deje quitar la alegría de alabar al Señor. Y verso 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En quien tenemos seguridad, ¿en quién? En Cristo. Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es decir, que lo que nos da confianza para llegar a tan sublime Dios, a tan poderoso Dios, a tan grande Dios, es la intercesión de nuestro Señor Jesús. Amén. Yo tengo valor de pararme aquí, de pararme ante Dios, no por mí, no por mis obras, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz por mí. Amén. Y Él me dice, por esta obra que yo hice, con confianza puedes hablar con mi Padre, porque hablas en mi nombre, porque yo te di esa potestad, porque yo morí por ti, porque por mí fueron perdonados tus pecados, y con esa confianza, párate delante de Él, que estás limpio por mi sacrificio. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Mire el verso ese. En quien tenemos seguridad. No solo esa seguridad, sino que también, ¿qué dice? Y acceso. Y no un acceso común y corriente, sino que confianza, con confianza, por medio de la fe en Él. ¿Y cuál es nuestra fe en Él? Que Él murió por nuestros pecados y que fuimos salvos por Él. Amén. Y cualquiera que crea esto ha alcanzado salvación. Cualquiera que crea este mensaje ha alcanzado salvación. Y ya no necesito más intermediario, porque mi intermediario ya me dio esa confianza de llegar a Él directamente. Y hoy yo puedo decirle, Padre, papá, no sé lo que ocurre, no entiendo las cosas, pero sé que soy tu hijo, ayúdame en estas circunstancias. He entendido tu palabra, has hablado conmigo. Eso es lo que yo quería saber, eso es lo que yo estaba preguntando. Ahora me he revelado a través de la palabra, porque Dios se revela a través de las predicaciones de muchos y contesta tus preguntas. Él te habla y te dice, esto es lo que está ocurriendo. Voy a quedarme en ese verso 12, que habla de la seguridad y el acceso, y que nos vayamos en mente con esta confianza que tenemos por medio, no por nosotros, sino por Él. Entonces, mis actos son vergonzosos, mi conducta puede ser vergonzosa, y soy indigno para hablar con Dios. Pero cuando lo hago en nombre de mi Salvador, puedo entrar con confianza a hablar con Él. Y Él me atiende. No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo hechos en la cruz. Gloria a Dios. Por el cual yo he tenido entrada a la familia de Dios. Y que tú puedes tener si crees hoy en Él como tu Salvador. Si tú crees que Él te ha perdonado todos tus pecados, pasas a ser parte de la familia de Dios. Y tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra.